Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Hola. Hoy conocemos el Teatro Alhambra por la famosa película cubana La Bella de la Alhambra, interpretada por Beatriz Valdés y dirigida, recordemos, por Enrique Pineda Barnett. Pero también este teatro es conocido por los estudiosos del arte por haber sido sede del Teatro Vernáculo o Bufo. Pero lo que se desconoce son los duelos que constantemente se hacían en el escenario del Teatro Alhambra. Sobre las historias que rodean al desaparecido teatro vamos a hablar hoy. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Les cuento que en los primeros años de la República, en el Teatro Alhambra, tras la tercera presentación del día, los mozos de la limpieza ordenaban y acomodaban todo para el espectáculo del día siguiente, que nada tenía que ver con arte. No estoy hablando de las funciones del negrito, ni el gallego, mucho menos con la mulata cubanísima. Hablo de los duelos. En aquel tablado de la antigua farsa, como le llamó Enrique Utoff, mexicano, diplomático, también era periodista, dramaturgo, cronista teatral, los duelos eran algo bastante común en aquellos tiempos. Los mismos se iniciaban casi siempre por desagravios, pero los más publicitados casi siempre eran entre miembros de la política o del periodismo. Es así que no debe extrañar que Enrique Utoff estuviera en una lista de duelos del Teatro Alhambra y su adversario, según se cuenta, era uno de los grandes nombres de aquel momento en el periodismo cubano, Enrique Quiñones. Además, era director del diario conservador El Día, también representante a la Cámara, y allí tuvo algunos desencuentros con Loynaz del Castillo. Loynaz olvidó que también era un hombre de arte y pluma. Recordemos, había compuesto el himno de la invasión del Ejército Libertador, pero invitó a Quiñones en uno de los más famosos duelos ocurridos en el escenario del Teatro Alhambra. Apenas unas heriditas leves se llevaron ambos en el suceso, pero meses después, en la esquina de Prado y Virtudes, este periodista Quiñones fue asesinado por un esposo celoso y ultrajado debido a un drama pasional y no por una cuestión política. El hecho es que los políticos del Partido Conservador de la época insinuaron que el asesinato había ocurrido por manos de Loynaz del Castillo, con el objetivo de, ya sabe, manchar su moral. Ardid del que se valen los políticos para jugar cartas a su favor, una práctica normalizada incluso hoy día. Sin dudas, el duelo del general Enrique Loynaz del Castillo fue el único desafío caballeresco celebrado sobre el alegre escenario del Coliseo de Consulado y Virtudes. De todas formas, algo parecido ocurrió con el joven Rodolfo Warren en abril de 1913, cuando fue abatido por un disparo proveniente de un joven de aristocrática familia. La revista Bohemia lo señaló así.
Su muerte sentidísima pudo haberse evitado, según unos, por personas que se excedieron en un rigor no acostumbrado o muy pocas veces visto en idénticos lances. Para terminar sentenciando, repetimos que la fatalidad, si van a buscarla, llega precisamente. Y la fatalidad llegó cuando el joven Warren, a 20 pasos, se colocó delante de un buen tirador. El ilustre periodista Carlos Robreño añadió sobre el duelo: otro desenlace fatal, pólvora de por medio entre Dusuville y Jorrín, así le decían estos muchachos. Y no fueron los únicos de la época, pero sí los más reseñados en la prensa habanera. Y sepan que para el interior del país esta práctica también se multiplicó con menor repercusión en la prensa. Con estos precedentes entendieron los duelistas cubanos de la época que el pretérito, que el fatal desenlace de las espadas y a la primera sangre era un acto más acorde con la modernidad y la conservación de la vida propia. Es decir, dejaron de utilizar las pistolas. Curiosamente, Eduardo Alonso fue un reconocido periodista y crítico teatral que firmaba como Amadis. Y les digo curiosamente porque se le conoció como el hombre de los 1000 duelos por su presencia, bien como padrino o como juez de campo en la inmensa mayoría de los duelos en el escenario del Teatro Alhambra. Aunque no todos se desarrollaban en el escenario. En algunas ocasiones, por cuestiones del atrezo colocado, no se podía desalojar el mismo y se realizaban los duelos en el patio contiguo a la sala de la platea. Poco importaba que aquella improvisada arena del Teatro Alhambra fuera al mismo tiempo el centro por antonomasia del humor criollo con Regino López, Eloísa Trías y los excelsos libretistas Gustavo Robreño o Federico Villoch. A primera hora del día, y con los ecos de la risa nocturna aún rondando el humilde coliseo, sonaban los honorables aceros, la mar de las veces torpemente manejados. Aquella sociedad habanera estaba acostumbrada a los duelos, vistos como rezagos de hidalguía, también como añoranza del siglo anterior. De vez en cuando, alguno de estos duelos tenía fatales consecuencias y provocaba la muerte de uno o ambos contendientes, algo que por suerte ya en este siglo ha quedado en el pasado. ¿Qué te parece? Sabe, la ubicación del Teatro Alhambra en ese universo teatral cubano como sede de lo más criollo de las tablas es extensible también a la personalidad explosiva y orgullosa
del cubano. Su desaparición significó el fin de una etapa llena de estampas, también de opuestas y viceversas. Conociendo las historias de duelos que se convirtieron en leyendas en esa etapa inicial del siglo XX, aquí en La Habana, nos despedimos. La próxima semana regresa a Descubrir tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti.